Hola, soy Germán Reyes. Hoy vengo a hablarles de un tema financiero que atañe a muchas de las personas y muchas de las familias acá en Colombia, y es el tema del estudio técnico o profesional, el estudio superior. Cuando salimos del colegio siempre tenemos el grave dilema, el grave problema de cómo vamos a hacer. Primero, para escoger una carrera, pero segundo, sobre todo, para poder pagarla. Las universidades cobran un dinero importante y muchas de las familias no tienen con qué sustentar ese gasto semestral, que implica un sacrificio bastante grande para las personas. Una de las alternativas que hay es obviamente obtener un crédito en un banco, obtener un crédito en la empresa donde trabaja la persona o el cabeza de la familia, obtener un crédito en alguna parte, pero una de las alternativas más importantes que hay es acudir al ICETEX, que es el organismo del gobierno para fomentar la educación superior vía créditos, y obtener asimismo los recursos que semestre a semestre van a necesitar para llevar a cabo sus estudios. Hay ciertas personas que dicen que los créditos del ICETEX son muy costosos, que los créditos del ICETEX son muy caros, que los créditos del ICETEX no los deberíamos pedir. Sin embargo, yo tengo una visión un poquito diferente. Les voy a mostrar en vivo y en directo en el computador cómo funciona algo parecido a un crédito de ICETEX. Voy a hacer una simulación de algo parecido a un crédito del ICETEX. Un crédito se toma siempre y cuando uno tenga la intención de pagarlo. Si uno no tiene la intención de pagarlo, obviamente se va a meter en problemas, y ahí es cuando el crédito comienza a no funcionar. Si uno no tiene la intención de pagarlo, pues acuda a una beca, acuda a un ahorro o algo por el estilo. El crédito del ICETEX funciona del siguiente modo. Miremos en el computador. Implícito una tasa de interés. El ICETEX en su mayoría de oportunidades tiene una modalidad de cobro de tasa de interés que implica cobrar el IPC más un margen. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el IPC? El IPC solamente es el incremento de la canasta, el incremento de precios en la canasta básica de consumo. Se mide mes a mes, pero esto se hace un cálculo los últimos 12 meses, o sea, el último año, y a eso se le incrementa la tasa real de interés, el margen real que cobra el ICETEX, y por fórmulas de matemáticas financieras llegamos a una tasa efectiva anual. Eso es el arriendo que nos cobra el ICETEX por tener la plata que ellos nos dan para poder estudiar. Con base en eso, yo hice el siguiente análisis. Voy a suponer un crédito, una carrera de 10 semestres, en la cual cada semestre va a tener un costo de 5 millones de pesos. El 30% de ese costo lo voy a pagar dentro del semestre, o sea, cuotas mensuales durante 6 meses. El otro 70% lo voy a pagar después de que yo termine la carrera. Cuando yo termino la carrera me dan un periodo de gracia, que lo estoy fijando acá como ejemplo, en 12 meses. Cuando pasan esos 12 meses de periodo de gracia, o sea, 12 meses en que no pago nada, sí corren intereses, pero no pago nada, voy a poner que ese saldo restante, todas esas sumatorias de los 70%, lo voy a diferir a 60 meses. La tasa de interés es la que calculé en el momento anterior, que tiene un equivalente mensual, que es este de acá, el que les estoy mostrando para este ejemplo, el 0.97. Voy a suponer que la inflación está en el 4%, que es más o menos lo que está hoy en día en términos redondos, pero voy a suponer que esa inflación se mantiene constante durante todo el periodo del crédito. Miremos cómo funciona. Cuando yo pido el crédito, entonces el 30%, según este ejemplo, se me va a una financiación de corto plazo y el 70% se me va a una financiación de largo plazo. Ese primer 30%, por fórmulas de matemáticas financieras, implica que yo voy a tener estas cuotas mensuales durante 6 meses. Sin embargo,
se termina el primer semestre o va a terminar el primer semestre y yo tengo que asegurar mis recursos para los siguientes semestres. Entonces, voy a suponer acá que los semestres se me incrementan, el costo del semestre se me incrementa con base en la inflación, o sea, con base en ese 4% que está ahí. Y por eso, el valor de la matrícula comienza a subir y subir y subir y subir. Si ustedes ven, cada 6 meses yo estoy suponiendo que se me incrementa y obviamente la cuota mensual que yo tengo que pagar por ese crédito también es más grande que en el semestre anterior. Sube un poquito, sube a ritmo de inflación, pero sube. Así hasta el semestre número 10, donde ya se me acaba ese crédito a corto plazo porque ya pagué los 10 semestres en esa porción del 30%. ¿Qué pasa con el 70%? Entonces, para el primer semestre está acá, pero llenemos el resto. Comienza a existir también el incremento semestre a semestre de cada uno de los valores que me están girando a mí o que me están prestando a mí. Esto se le gira a la universidad, pero me lo prestan a mí. Ahora bien, esos son precios del momento de desembolso, precios del momento cero, precios del mes 6, del mes 12, que es cuando tengo que pagarle a la universidad. Pero ese crédito, ese valor comienza a generar unos intereses de acá hasta que yo comience a pagarlo. ¿Cuándo comienzo a pagarlo? Después de que pasan los 10 semestres más los 12 meses de periodo de prueba, de periodo de gracia, perdón. Ahí comienza yo a pagarlo. Entonces, esta columna que están viendo acá, esta columna que estoy resaltando, es el valor de ese dinero. ¿Cuántos son esos 3 millones de pesos? 3 millones y medio en este primer caso. ¿Cuánto es el equivalente en ese momento en que yo voy a comenzar a pagar? Cuando yo voy a comenzar a pagar, por allá abajo, después de que pasan los 10 semestres y pasa ese primer año de gracia, yo sumo esos 70%, pero llevados a ese valor futuro, y para este ejemplo me dan 59 millones de pesos. Esos 59 millones de pesos me generan unas cuotas mensuales después de que yo hice ese periodo de gracia. Para este ejemplo, 481,000 pesos de cuota mensual. Fíjense que las cuotas suben radicalmente, pero ahí yo ya estoy supuestamente en capacidad de trabajar y de poder pagar ese dinero que se me cobra por parte del ICETEX. Ahora bien, si ustedes vuelven y miran, los pagos que yo hice en los primeros meses están en este ejemplo tasados en 258,000 pesos, 263,000, 270,000 pesos, que son unas cuotas moderadas y después se me incrementan radicalmente. Si nosotros ahora cogemos qué fue lo que yo recibí por parte del ICETEX y qué fue lo que yo le pagué al ICETEX, entonces estamos hablando de este cuadro resumen. Este cuadro resumen dice que lo desembolsado por ICETEX para este ejemplo fueron 54,700,000 pesos en términos redondos, a corto plazo 16,400, a largo plazo 38,200, y lo que yo pagué como estudiante fueron 118 millones de pesos, 16 por el crédito a corto plazo, 101 por el crédito a largo plazo. La relación entre desembolsos y pagos es del 2,16%. ¿Qué significa eso? 2,16 veces. ¿Qué significa eso? Que pagué más del doble de lo que el ICETEX me prestó. Sin embargo, estoy hablando de un crédito de muy largo plazo. En este ejemplo, realmente el crédito es a muy largo plazo. Cuando yo soy juicioso con el ICETEX y cuando yo cojo la modalidad de crédito que representa la gran mayoría de créditos, el ICETEX lo que hace, vamos a devolvernos, es dejarme el crédito solamente a la inflación, es decir, que no le pago este margen del 8% que ustedes ven acá, sino que ese 8% me lo convierten en cero. Eso es un premio por ser muy juicioso y por haber cogido esa modalidad y haber sido realmente un estudiante ejemplar. ¿Qué significa eso? Que la relación
de lo pagado con relación a lo recibido ya se me convierte en 1.28 veces, ya no más del doble, ya es un poquito más de una vez. Ahora bien, si eso lo comparo con un crédito de vivienda, el crédito de vivienda, imaginémonos de 100 millones de pesos, de 10 años, con la misma tasa de interés, volvamos a ponerle acá el IPC más 8 puntos, el crédito de vivienda me genera a mí unos pagos mensuales, aquí lo estoy asumiendo como cuota fija, y esto solamente es por comparativo, esto no es nada contractual, esto es comparativo nomás, en el cual por efectos de la tasa de interés estoy pagando por 100 millones de pesos, termino pagando 170 millones de pesos, o sea 1.7 veces lo que me prestaron. Ustedes ahí se podrán dar cuenta que realmente si yo tomo un crédito debo asumir una tasa de interés. El crédito del ICETEX, claro que implica que yo pague algunas veces algún dinero adicional a lo que me prestaron. Esto no es regalado, esto no es gratis. Yo tengo que asumir el hecho de que es un crédito y un crédito implica una tasa de interés. Este es un ejercicio solamente didáctico, para fines didácticos, pero se asemeja mucho a la realidad de un crédito dado por esta entidad. Bueno, este fue un ejercicio sobre los créditos, modelos del ICETEX. Espero que les sea de utilidad para todos ustedes. Esperen más videos. Muchas gracias.